Bienvenidos a todos a nuestro tercer episodio de este podcast Auténticas. Estamos muy contentas y felices otra vez de poder compartir junto a todos ustedes. Qué bueno, la verdad que lindo es poder estar nuevamente aquí en nuestro podcast. Seguinos en nuestras redes sociales, en nuestro canal, porque vamos a seguir hablando temas, ¿no? Como siempre, temas que nos edifican, temas que nos sentimos reflejados con todo lo que estamos hablando. Así que gracias de verdad por todos aquellos que se conectan y los mensajes de aliento que nos envían. Les mandamos un abrazo grande a todos y hoy tenemos un tercer episodio con un tema que creo que va a edificar tu vida, así que si tenés ahí para tomar nota o querés escribirnos un comentario también, lo podés dejar porque es un tema que la verdad sé que va a traer a reflexión hoy y es romper tu molde. Qué bueno, romper el molde. Y cuando hablamos de romper el molde, significa que tenemos que dejar de repetir algo que sale igual, ¿no? Algo que es idéntico. Es algo que uno tiene que aprender, que cuando rompemos el molde, deja de ser igual a algo que estamos acostumbrados tal vez a hacer. Y es increíble porque todos nacemos con un molde, ¿o no? Todos tenemos una forma, fuimos creados de una determinada manera y no solamente a nivel físico, sino que en la estructura mental, ¿no? Los pensamientos, según qué crianza tuvimos, dónde fuimos por ahí criados, crecimos en un lugar, tenemos un molde medio que nos condiciona desde aún pequeños. Desde pequeños, y también otra de las cosas es que tenemos una historia, cada uno de nosotros tenemos un camino recorrido, tenemos una historia, tenemos patrones que muchas veces repetimos, que lo hacemos igual porque es lo que hemos visto, es lo que hemos aprendido. En una familia, cuando vemos el contexto de una familia, todo hijo que hace, termina repitiendo la historia de los padres. O si no decimos, fíjate cómo es el padre, así será el hijo. Ay, ¿no? Entonces, eso es tremendo. Eso es algo que eso tiene que ver con el molde, con algo que quedó plasmado, con algo que quedó siendo tal vez igual a lo que estamos acostumbrados a hacer o decir. O sea que yo creo que entonces, para ir lidiando con esto, quiere decir que nuestro molde viene del molde de alguien más. Sería Exacto. como que somos un rompecabezas armándonos, porque es verdad, cuando uno nace, lo primero que hacen es, ¿a quién se parece de los dos? ¿No dicen eso? Aún en las áreas físicas, Sí. también por ahí en la forma de cómo nosotros hablamos, o si no, también tiene que ver con las facciones, ¿no? Que las que traemos. Uno dice, es parecido al papá. Por ahí dicen, de cara es igual al papá, pero de carácter es igual a la mamá. Y me hace recordar mucho a... ¿Sabes qué tremendo eso, no? Hablando de lo que es el molde, parecidos a alguien. ¿Cuántas veces no queremos tener el molde o ser igual a alguien, pero terminamos siendo igual, ¿no? Muchas veces lo que más rechazamos es lo que más imitamos o a lo que más nos parecemos. Qué tremendo, porque encima es inconsciente. Uno no sé, en la adolescencia te peleas con por ahí tus papás, que estás en esos conflictos, o por ahí viviste situaciones muy difíciles en tu vida que te hicieron repetirte a vos mismo, no quiero repetir la historia, no quiero vivir lo mismo, no quiero ser igual, pero cuando creciste te diste cuenta que inconscientemente todos los caminos te llevaron a eso. Tremendo. ¿Sabes que hablando un poquito de eso, me pongo a pensar cuántas familias que viven situaciones de violencia? Y cuando fueron niños, por ahí era lo que más rechazaron o lo que más les molestaba, ¿no? Porque vivieron en un hogar así, donde era todo violencia verbal, física, donde hubo degradación. Y cuando son grandes, terminan haciendo lo mismo. Terminan repitiendo el patrón de la violencia, terminan maltratando, ¿no? A sus hijos, a su esposa, a su novia. Entonces yo creo que hay cosas en los moldes que es como una imitación. Tal vez es como vos decías, ¿no? Un poco es inconsciente, pero en realidad es algo que no se puede dejar de repetir cuando hablamos de molde. Es algo que sale idéntico, y eso idéntico muchas veces viene como deformado, diría yo, ¿no? Eso que es idéntico pero a su vez está deformado, y tenemos que aprender a sacar eso que tal vez hace que trae sufrimiento. Repetir el molde de alguien o ser igual a alguien, o sea, tomando las cosas que dañan o las cosas que afectan, porque las cosas que nos han afectado en algún momento de la vida, por ahí después se hace tan naturalizado en nosotros que terminamos haciendo lo mismo o haciendo lo peor. Y después decimos, no, lo que pasa es que yo hablo así, me manejo de esta forma, es mi forma de ser, porque es lo que aprendí, es lo que mamé, es lo que vi.
es lo que realmente me hizo que hoy sea lo que soy. ¿Sabías que todo el tiempo estamos construyendo nuestras vidas en base a un otro, en base a al entorno en donde nos movemos? Y cada uno tiene un modelo de sí mismo según el modelo que el otro te dio. Y muchas veces nos pasa, o he escuchado también muchas historias, de que por ahí personas, no sé, que vivieron en un contexto, como vos decís, de violencia, de adicciones, o un contexto de vulnerabilidad, de pobreza extrema, que después hasta aún terminan eligiendo la misma pareja, ¿no? Que junta todas esas características de que por ahí sus padres fueron con esa persona y terminan eligiendo esas características diciendo, ¿por qué estoy repitiendo la misma historia? ¿Y cuántas veces hay tanta gente que se encuentra así que de grande dice, soy igual a mi papá, soy igual a mi mamá, estoy viviendo la misma situación que viví de chica, que yo me juré a mí misma no repetir por simplemente repetir el mismo molde? Vos sabés que una vez alguien me dijo, ¿qué será que elijo mal yo? Porque siempre me toca pasar lo mismo en el área del amor. Y ella me decía, no sé si es que las personas me eligen a mí o yo elijo ese modelo de vida, ese estilo de vida, esa forma tal vez equivocada de sufrir, ¿no? Y tenía que ver con eso, con que estaba tan acostumbrada, que era parte de su crianza, de sus raíces, del contexto familiar, que ella elegía lo mismo y siempre terminaban sus relaciones de la misma forma. Entonces me decía, yo sé que no nací para fracasar, sé que está mal elegirlo, pero es más fuerte que yo. Wow, Pues eso es tremendo. Es tremendo, y es tremendo que también uno quiere cambiarlo y mejorarlo, pero pareciera que no se puede, ¿no? Que terminas diciendo, al final era el mismo final que mi familia, no sé, tus papás se divorciaron a cierta edad y vos con tu matrimonio te pasa lo mismo, no sé, tu mamá con vos y tus hermanos tuvo una relación de cierta manera, vos dijiste, no lo voy a repetir, y parece que todos los caminos te conducen a Roma para ser de la misma manera. Y ¿sabés qué pasa también con estas cosas? Uno cuando es chico tiene un estilo de apego con los padres, por el modelo que tiene de los padres, según con la relación que tenga con los padres, es como después se va a desenvolver. Si uno tuvo una relación un poco distante, quizás temerosa con sus padres, con su mamá, con quien haya sido, pues cuando sea grande posiblemente busque todo lo contrario en una pareja que encima de eso termine haciéndole mal a la misma persona. Entonces es tremendo cómo uno tiene que replantearse el decir, ¿voy a seguir el mismo molde o realmente quiero cambiar mi historia? O sea, es que con respecto en lo personal, a mí me pasó que me crié en una familia de mucha pobreza y cuando yo fui adolescente, que comencé el secundario, tenía 13 años, y tomé la decisión de no repetir la historia, de romper el molde de pobreza y comencé a trabajar. Quiero pausarte ahí. Dijo algo tremendo y quiero que vos tomes notas de esto, y es que tomé la decisión de salirte de ese molde. Exacto, tomé la decisión, dije, yo no quiero sufrir esta carencia, no quiero sufrir esta pobreza. Y era tan chica, era tan adolescente, que recuerdo que cuando nos íbamos de vacaciones, me anotaba en los negocios, me iba y decía yo quiero trabajar, era tan chica. Y recuerdo que era tan eficaz a su vez y trabajaba. Y yo venía con los 3 meses, con la temporada de 3 meses, con todo el dinero que había ganado. Trabajaba en negocios de ropa, trabajaba en supermercados. Y cuando venía era una satisfacción porque yo lograba comprar todo para comenzar mis estudios. Entonces me compraba lo que necesitaba, mis útiles, mis zapatillas, mi ropa, y así sucesivamente. Y después, bueno, cuando continué en el secundario, trabajaba a la mañana, iba al colegio y a la tarde trabajaba y luego regresaba, estudiaba y así todo mi secundario trabajando, porque yo decidí no repetir esa historia, porque fue tanto sufrimiento el no tener para viajar, no tener para el boleto, y yo me propuse eso, ¿no? Que era capaz, que si podía, que no tenía por qué conformarme, ¿no? Con lo que estaba pasando o la necesidad que estábamos viviendo, porque mis padres me dieron lo que pudieron, hicieron lo que hicieron, lo que pudieron por nosotros, pero yo tomé esa decisión y fue bueno también, porque aprendí también responsabilidad, aprendí compromiso, aprendí a ser independiente y eso es muy bueno. ¿Sabías que creo yo que con esto de romper el molde hay 2 caminos muy importantes, que es quedarte en la comodidad, repetir la misma historia que tu familia repitió, repetir los mismos patrones que vos no quisiste repetir, o tomar esta decisión de cambiar tu historia y escribir una nueva? Porque pareciera que es muy fácil decirlo, pero difícil por ahí accionarlo, pero todos nosotros tenemos la capacidad de no repetir la historia. Cada uno de nosotros, si se lo propone, puede decir, como vos dijiste, esto no me gustó de mi familia, esto no quiero repetir, yo no quiero volver a pasar lo mismo porque sufrí mucho. Hoy decido cambiar mi historia siendo un adolescente. Entonces quiere decir que no hay una edad determinada para romper el molde, sino que se puede romper
cuando uno decide no seguir esos Y patrones. cuando uno también sale de la comodidad, ¿no? Que está acostumbrado a lo que tiene y se conforma. Entonces, cuando uno rompe la comodidad y el conformismo y es intencional, también lucha por un propósito, por algo que quiere alcanzar. Creo que cuando luchamos por algo que queremos alcanzar es ahí donde hacemos un cambio radical, ¿no es cierto? Para poder luchar y para poder alcanzar eso que estamos queriendo. Yo creo que cada persona tiene un sueño, cada persona tiene una meta por el cual cumplir. Y es bueno que rompamos ese molde que estamos acostumbrados y que nos conformemos a lo que llegamos. Y realmente decimos, bueno, ya está, ya lo alcancé, mis papás no pudieron, yo tampoco. No, se puede salir y romper ese molde, romper los pensamientos, romper las cosas que vienen realmente a querer frustrarte y paralizarte y dejarte en la misma condición y que vos vuelvas a ser igual o peor. Pero creo que es hermoso y es que vos dijiste antes que hay que tener un propósito por el cual luchar. El problema es cuando no sabemos a dónde vamos, no tenemos ningún propósito o quizás nuestro contexto nos nubló la capacidad de poder soñar que podemos tener una realidad diferente. Porque quiero venir a decirte hoy que me vas a decir quizás, pero yo nací en un contexto de pobreza extrema, nací en un contexto sin posibilidades, nací en un contexto donde a mí me limitaron un montón de veces. Vos tenés la capacidad de poder transformar tu futuro siempre y cuando tengas ganas de hacerlo, porque cada uno de nosotros nació con capacidades diferentes, pero si te lo propones, te aseguro que vas a poder alcanzar todo lo que te propongas. A veces por ahí tu condición no fue económica, porque hay gente que por ahí nace, ¿no?, en una posición distinta, pero tuvieron limitaciones en sos un inútil, no lo vas a poder lograr, palabras negativas que fueron cargando en la mente que hicieron hacerte una persona insegura, que cada vez que quiere proponerse algo y el lograrlo, no lo puede hacer porque esas palabras pesan más que ese propósito por el que vale la pena luchar. Y las palabras tienen un peso tan, pero tan fuerte, y más las palabras de los padres, de nuestros progenitores, ¿no? De aquellos que son ejemplos, modelos. Entonces muchas veces si nosotros nos quedamos con eso desde chiquito, nacemos, crecemos, nos desarrollamos y esa palabra se hace fuerte en nosotros, vamos a creer y vamos a crecer siendo lo que esa palabra dice de nosotros. Entonces aprender a romper con las limitaciones, aprender a romper, ir más allá, quebrar las barreras mentales, muchas veces esos pensamientos que se hacen realmente tan fuertes dentro de nosotros. Yo siempre digo, ¿con quién es la persona que más hablas? Uno se pone a pensar y dice, bueno, yo hablo más con mi esposo, con mi amiga, con mi amigo, con mi novio, con mi vecino, con mi tío, pero la persona con quien más hablamos somos con nosotros mismos. Entonces comenzamos a tener ese diálogo interno y comenzamos a pensar, y todo lo que pensamos muchas veces lo hacemos realidad. Entonces decimos, no, yo soy incapaz, no puedo, no me va a salir, y comenzamos a alimentar esos pensamientos que realmente no nos dejan avanzar. Entonces romper también con esas cosas que vienen a nuestras vidas, con esos pensamientos que nos quieren limitar, que nos quieren frustrar, que nos quieren hacer repetir la historia porque estamos acostumbrados, porque es lo que vimos, porque es lo que conocemos. Entonces saber que sí podemos romper con eso y que no tenemos que repetir la historia de nadie. Porque sabes que es importante que tu contexto no puede limitarte, tu contexto no puede hacer que vos no cumplas los sueños que realmente querés cumplir. Si naciste en un contexto que te limitó, vos todavía estás a tiempo de poder transformarlo para cumplir aquello, no sé, que te haga feliz, que te haga cambiar tu realidad hoy, porque vos tenés las capacidades para hacerlo. Pero lo bueno es que te puedas proponer, a ver, ¿qué quiero alcanzar? ¿Qué es lo que quiero hacer? ¿Tengo un sueño? Porque sabés que muchas veces hay personas que por esa limitación que tuvieron aún se les apaga la posibilidad de soñar. Y qué feo es eso, ¿no? Porque cuando uno sueña, como que todo el tiempo tiene algo hacia dónde ir, pero cuando alguien no sueña, siempre se va a quedar estancado en el mismo lugar. Y muchos quieren cumplir el sueño de otros, ¿no? Y celebran los que otros alcanzan. Entonces uno tiene que entender que sí que tenemos esa capacidad de alcanzar y de soñar, pero para eso también tenemos que hacer algo diferente. Tenemos que romper ese molde, eso que nos hace ser igual, eso que nos hace repetir la historia, que nos hace que seamos idénticos a algo, que seamos como los gemelos de algo, ¿no? Entonces romper con ese contexto para que nosotros podamos alcanzar que sí podemos, que somos capaz, y también un poco rehusar a ser igual o repetir la historia de alguien. Y cuando nosotros logramos hacer eso es donde estamos haciendo un cambio por nosotros mismos. Hay tantas cosas que quisiéramos cambiar, y no por desmerecer a nuestros seres queridos, pero sí hay cosas que no estuvieron buenas. Entonces, ¿por qué repetir eso que no estuvo bueno?
¿Por qué no copiar eso que sí fue ejemplo? ¿Por qué no copiar eso que sí lo hizo bien, que lo pudo, que pudo plasmar en nosotros y que nos ayudó a crecer, a desarrollarnos, a alcanzar? Pero eso que no nos edificó, eso que no fue bueno, qué bueno es poder sacarlo, ¿no? Qué bueno es poder arrancarlo. Y también algo muy importante con lo que decís es que tampoco hay que echarle toda la culpa a nuestros padres por las cosas que nosotros no pudimos alcanzar, porque yo sé algo que entendí capaz de grande, viste que cuando sos chica cuestionás un montón de cosas, te enojás por un montón de cosas que por ahí, no sé, no te dieron, no supieron cómo hacer, pero yo digo que los padres hicieron lo que pudieron con lo que tuvieron al alcance, porque yo me imagino que debe ser una de las tareas más difíciles criar a alguien, debe ser una de las tareas más complicadas y que nadie nace sabiendo ser padre. Entonces, con las herramientas que tuvo, pudo darte lo que pudo, y si no fue lo que vos querías que sea, hoy estás a tiempo de poder transformarlo, cambiarlo y crear la realidad que vos querés vivir hoy. Es verdad, y también saber que no somos jueces de nadie, ¿no? Porque a veces nos ponemos en esa postura de que somos jueces y que juzgamos y se nos pasa la vida, crecemos y nos quedamos en esa situación de víctima o de lamentarnos por las cosas que no hemos alcanzado o por lo que hemos visto que el otro hizo mal. Entonces sacar la mirada de ahí, ¿no? De lo que hizo mal, de aquello que realmente no fue ejemplo para mi vida y ponerlo en otra postura para que nosotros podamos entender que también pasa por nosotros, que hay algo que debemos hacer que pasa por nosotros y no pasa por el otro, ¿no? Pero sí saber que hemos tenido moldes, que hemos tenido modelos y también aprender que debemos nosotros no querer repetir la historia de todo aquello que tal vez no fue bueno para nuestras vidas. ¿Sabes que te quería decir algo? Por ahí vos viste, no sé, a tus mismos padres repitiendo la historia de tus abuelos, porque viste que uno escucha las historias de que mi abuelo fue de esta manera y vos decís, pero termina siendo igual. Escuchamos muchas historias también con respecto a personas que tal vez tuvieron problemas de alcohol. Entonces, Tremendo. mi papá fue alcohólico. En drogas. Yo vi a mi papá desde pequeño, que era así, que era así, y comenzamos a justificarnos, porque una de las cosas cuando no rompemos el molde, nos rehusamos muchas veces al cambio porque nos justificamos. Entonces, es más cómodo quedarse en esa postura de poder culpar a otro, ¿no? Y poder decir, no, yo soy así por fulano, por mengano, porque yo cuando fui chico, cuando fui chica. Entonces, cuando tenemos esa capacidad de poder rehusar a eso y decir, no, yo esto no quiero para mi vida, no quiero en lo personal para mi familia, no quiero esto para mi salud, no quiero esto para lo económico, no quiero esto para mi felicidad. Y cuando nosotros decimos esto no lo quiero, lo tenemos que sacar. Y sí, porque si no vivimos echándole la culpa a otro, pero nadie se hace cargo. Y he escuchado también esto muchas veces de por ahí conversaciones de, no sé, vi a mi mamá soportar esto, vi a no sé, a mi abuelo soportar esto, a mi papá soportar esto, ¿cómo no tomaron otra decisión? Y bueno, no pudieron hacerlo en el momento, pero vos hoy podés tomar la decisión de no repetir este molde, no volver a repetir estos patrones que quizás en algún momento te hicieron daño, porque creo que todos hemos visto a nuestros padres en algún momento, en una crisis, verlos y decir, ¿por qué no tomó otra decisión? Bueno, quizás esa persona no tuvo esas herramientas, pero hoy vos tenés otras herramientas más pensantes de decir, bueno, esto no lo quiero vivir, entonces voy a decidir cambiar y no ser igual. Sabes que hablabas un poquito y me trae un recuerdo. Yo en mi familia también tengo una persona que quiso abusar de mi hermana mayor. Y sabes que mi mamá en ese momento, cuando mi hermana se lo cuenta a los 12 años, mi mamá no tuvo la capacidad de poder defenderla. Pero sí lo hizo con nosotras dos, que éramos las menores, y nos defendió de tal forma, nos cuidó tanto. Entonces, una vez hablando con una profesional, me dijo, en parte tu mamá sí las defendió, tal vez con tu hermana mayor no lo pudo hacer por el contexto familiar, por lo que había pasado, no tuvo el carácter para enfrentar la situación, o fue muy fuerte para ella la situación que vivió, pero con ustedes las cuidó tanto que esa fue la forma de poder resguardarlas y de poder cuidar. Eso fue tan fuerte, que fue una enseñanza. Yo digo, ¿cuántas personas viven esto desde adentro de la familia, ¿no? Personas que pasan abusos, personas que viven situaciones de violencia y tal vez es de un familiar muy cercano y no tienen ese carácter, no tienen la valentía, diría yo, ¿no? De poder afrontar por todo lo que puede suceder después, porque cada vez que vivimos situaciones difíciles o situaciones así como muy confrontativas, tenemos que tener esa capacidad de pensar qué va a pasar después, con el después, qué va a pasar, qué hago con este problema. Y es como hablábamos antes de que por ahí tu mamá al principio no tuvo otra forma de poder hacerlo porque era no sé, el recurso que le salió, porque los padres, como digo, hacen lo que pueden con lo que tienen, pero después fíjate que inconscientemente con diferentes acciones pudo cuidarte capaz a vos y a tu hermana. Y sabías que el 80% de los abusos pasan en el sector intrafamiliar. Y a veces escuchamos muchas historias de que la madre sufrió situación de
abuso, la hija también, y como que se van repitiendo las historias en base a cosas que pasan adentro de la familia. Nosotras que conocemos a Dios te podemos hablar desde maldiciones generacionales, que se van repitiendo hasta que uno realmente también en lo espiritual no hace un corte, ¿no? Porque hablamos de esto desde el contexto de decir, bueno, yo puedo alcanzar una meta, tengo un propósito por el cual luchar, no quiero repetir la historia de mis padres, entonces me voy a esforzar a hacerlo diferente porque hay alguien en la familia que tiene que levantarse para ser generador de cambio, ¿o no? Es verdad. No todos pueden seguir la misma historia, pero ahora quiero hablarte de lo espiritual también, porque muchas veces nos pasa que hay ataduras en la familia, cosas que se repiten, porque así como repetimos en la conducta, también repetimos en lo espiritual. Entonces, si nosotros no le ponemos un freno a lo espiritual, a decir, por ejemplo, yo hoy voy el día de mañana a formar mi familia y yo tengo que decirme a mí misma, en lo espiritual también yo tengo que cortar toda maldición porque no quiero que el día de mañana mi familia viva las maldiciones que mi familia desde generaciones sigue viviendo. Sí, es verdad, a veces se repite con los abuelos, con un tío, y se repite de generación en generación. Por eso es saber cortar, es saber anular y cancelar. Entonces, Ma, para dejarle por ahí un consejo a la gente, ¿no? Yo te quería preguntar, ¿cómo podemos identificar que estamos viviendo una maldición en nuestra familia o que estamos siguiendo quizás los mismos patrones para poder identificarlo antes y poder darle un cambio, ¿no? Poder darle una solución a tiempo antes de encontrarnos diciendo, somos de la misma manera, está pasando lo mismo, mis hijos están viviendo lo mismo, yo estoy viviendo lo mismo. ¿Qué podemos hacer para identificarlo? Y nos damos cuenta cuando comenzamos a repetir ya nuestra primera generación que algo termina siendo igual, que estamos repitiendo lo que sucedió en nuestras generaciones anteriores. Es ahí donde tenemos que identificar y decir, no, ¿cómo puede ser que a tal edad o mis hijos o mis nietos están repitiendo lo mismo que en algún momento yo viví, me pasó, lo que tuve que afrontar? Entonces ahí nos estamos dando cuenta que estamos repitiendo el mismo modelo, que hay algo que viene en lo generacional, en la línea generacional. Vienen iniquidades, vienen a través del ser humano, a través de la genealogía, se repiten historias. Por eso vemos tantas familias que terminan siendo igual. En una oportunidad vi familias donde toda la generación moría uno de los hijos. Entonces ahí vemos que hay una maldición generacional, donde van muriendo por diferentes enfermedades, pero siempre deja de existir alguien de la familia. Entonces decimos, esto no es normal, esto no es una casualidad, esto no es algo que pasó porque tuvo que pasar nada más, sino que tiene que ver con una línea generacional que viene enquistada. Entonces es ahí donde espiritualmente nosotros podemos quebrar, donde podemos deshacer, donde podemos cambiarle el rumbo, esa es la palabra, el rumbo generacional a través de la sangre poderosa de Jesús, a través de conocer la verdad que es Dios. Y es algo tremendo de que vos decís de que hemos escuchado historias y vimos a la misma edad, de la misma manera, en el mismo lugar, no sé, fallecían todas personas, hombres en la familia, todos los hombres. Es tremendo como si las maldiciones no son cortadas a tiempo, volvemos a repetir la historia, ¿o no que sí? Ah, claro que sí, por eso esto no lo podemos cambiar simplemente por ser buenos o por tener buenas intenciones o por decir, pero yo no le hago mal a nadie. No pasa por eso, esto pasa por otra cosa, porque hay un mundo espiritual que rige poder. Ese mundo espiritual viene a quebrar, viene a romper, viene a matar, viene a destruir. Y es ahí donde nosotros, cuando conocemos la verdad, cuando conocemos a Cristo, ahí nosotros tenemos la autoridad para deshacer todo lo que quiera venir en contra de nosotros y repetirse. Yo siempre digo, y oro, ¿no? Por nuestra generación, porque yo vengo con una generación de iniquidad, una generación que no conoció a Dios, mis seres queridos, muchos hoy no están vivos, han fallecido, pero yo digo, Señor, yo no quiero repetir la historia de mi familia. No quiero repetir enfermedades, hay gente que muere, familiares de cáncer, personas que mueren repitiendo enfermedades terminales, que terminan teniendo la misma enfermedad, terminan postrados de la misma manera. Entonces es aprender a quebrar, más allá de que hay personas que se pueden enfermar físicamente, obvio, ¿no? sí. Que es obvio, Sí, no sí, todas sí. las enfermedades tienen que ver con maldiciones, pero me hiciste una pregunta que tiene que ver cómo me doy cuenta cuando eso pasa en una generación, y tiene que ver cuando ya se comienzan a repetir y es como algo de siempre, ¿viste? Que suele pasar, que pasó en esta familia, que pasó en la familia de mi primo, en la familia de mi tío, en la familia de mi abuelo, y siempre hay una característica que terminan siendo iguales, similares.
Qué tremendo, porque encima siento que es un tema que nos atraviesa a todos, porque todos en algún momento de nuestra vida repetimos algo de nuestra familia, y también hay gente que repite lo bueno, ¿no? Y que por ahí, no sé, tuvo padres súper amorosos que los animaron y hoy con sus hijos son de la misma manera, y qué bueno y celebrarlo cuando es así, ¿no? Porque también hay cosas buenas que se repiten, Sí, claro. también hay cosas buenas, pero también te iba a decir de que es un tema que nos atraviesa a todos porque no solamente pasa desde el abuso, desde la violencia, sino que se pueden repetir maldiciones en diferentes cosas, en lo económico, porque somos personas creadas con mente, alma, cuerpo, pero también espíritu. Entonces todas las maldiciones que acarrean nuestras generaciones, si nosotros no las cortamos a tiempo, las vamos a repetir, y no solamente nosotros, sino que las generaciones que siguen. Hoy lo que vemos mucho que cuesta romper el molde son personas con enfermedades de depresión, personas que están angustiadas, personas que tienen soledad, personas que viven ansiedad, y en la familia vemos que la gran mayoría termina sintiendo lo mismo, terminan en estados vulnerables psicológicamente, físicamente, emocionalmente. Entonces, ¿por qué mi mamá, por qué mi abuela sufrió esta patología y hoy me siento de la misma manera? Entonces es también aprender que esas cosas también se repiten en el molde, pero también en la maldición. Por eso quiero compartir la palabra de Dios que se encuentra en Romanos, capítulo 12, versículo 2, y dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y acá vemos que una de las cosas para poder romper el molde es no conformarnos a lo que estamos viviendo, a lo que estamos sintiendo, a lo que nos está pasando. Por eso habla de este siglo. Entonces, para romper el molde tenemos que aprender a no conformarnos y también a transformar. ¿Sabes que iba a decir algo que Sí. dice? Por la renovación de nuestro entendimiento. Y ahora quiero darle un consejo a todas las personas que nos están mirando, porque dicen, ¿cómo puedo hacer para transformar mi realidad si yo viví en este contexto que me limitó por tanto tiempo o no tengo herramientas de dónde sacarla? Porque tenés que renovar tu entendimiento a través del estudio, de nuevas formas, de nuevos métodos. Si tu familia no lo hizo, vos tenés la capacidad de hacerlo. No importa la edad que tengas, no importa el contexto donde vivas, dónde hayas nacido, cómo haya sido tu crianza. Si vos podés renovar tu entendimiento, podés hacer crecer tu mente con cosas que te nutran el corazón, el alma y tu espíritu, te aseguro que vas a tener herramientas para poder cambiar tu realidad hoy, ¿no? Y de seguro que cuando dice renovar el entendimiento tiene que ver porque hay cosas que están enquistadas en la mente y en los pensamientos. Están como estancadas. De hace tiempo. Sí. Entonces siempre hacemos lo mismo, pensamos lo mismo, nos levantamos de la misma forma, hablamos de la misma manera, caminamos, actuamos, hacemos lo que hacemos, pero dice, tenemos que renovar nuestro entendimiento, es poder sacar esas cosas que tal vez quedaron estancadas, ¿no? Y que no nos dejan avanzar y no nos dejan proyectarnos en lo nuevo, para poder entender que tenemos que renovarnos en el espíritu y dejar que también Dios tome control de nuestros pensamientos y de nuestras acciones. Por eso también dice, para que podamos comprobar, y vamos a comprobar la voluntad de Dios, porque siempre Dios desea lo mejor para nosotros, que es buena, que nada malo nos desea Dios, que es agradable, que es hermosa y que es perfecta. Y sí, porque los planes de Dios siempre van a superar a los nuestros, y cuando entendemos que en Dios su voluntad es mayor, sabemos que por más de que, no sé, seamos como seamos, Dios siempre tiene preparado algo mejor para nuestras vidas, ¿o no que sí? Claro que sí, por eso es esto de romper el molde, tenemos que aprender a renovar nuestro entendimiento. Si no renovamos nuestro entendimiento, nunca vamos a poder romper ese molde que venimos repitiendo y que tal vez también nos molesta, ¿no? Estar en esa condición, no nos gusta, pero es tan fuerte que no sabemos cómo hacer para poder cambiarlo. Entonces tenés que renovar tu mente, tenés que dejar que sea Dios que entre por medio de la renovación para que pueda ser transformada, para que tengas otra manera de ver la vida, otra expectativa de las cosas que querés alcanzar, de las metas, de los sueños que necesitas alcanzar. No podés hacer siempre lo mismo y tener resultados diferentes. Por eso tenés que renovar tu mente sabiendo que Dios tiene voluntad buena y perfecta para nosotros y que desea lo mejor nos desea Dios. Y si Él nos desea lo mejor, ¿cuánto más nosotros tenemos que trabajar para alcanzar eso?
no sigas arrastrando tu pasado hacia tu presente, sino que vos hoy podés transformar el aquí y ahora por algo bueno y mucho más si tenés a Dios en tu corazón. Si tu familia fue una familia que quizás vivió siempre en pobreza, vos podés tomar diferentes herramientas para emprender y ser una persona exitosa. Si por ahí tu familia no pudo alcanzar nada en los estudios, vos podés tomar diferentes herramientas para ser un profesional el día de mañana. Si tu familia no supo cómo manejar ciertas situaciones en lo emocional, vos podés tomar diferentes herramientas para poder ser una persona que sea fuerte, que sea valiente, que pueda enfrentarse a cada uno de los desafíos, porque no hay nada que pueda limitarte más que vos mismo. No importa las palabras que te hayan soltado, no importa los dichos que te hayan dicho, vos tenés el poder de creértelo, confiarte de eso o transformarlo y creer que sos una persona que puede alcanzar todo lo que se proponga. Eso, proponételo. Decí, bueno, yo de ahora en más no quiero repetir la historia de nadie. Yo voy a escribir mi propia historia. Yo voy a avanzar, voy a ir para adelante porque sé que soy capaz, sé que puedo hacerlo. Así que yo creo que es el tiempo de que vos puedas también quebrar todas maldiciones, todas cosas que vos sabés que vienen y que se están repitiendo de generación en generación y están siendo tan visibles. Bueno, este es el tiempo, este es el día donde Dios quiere que vos puedas romper y que puedas renovar esa mente, que puedas tener una mente diferente, tener pensamientos diferentes, pensamientos de bien, pensamientos de paz, pensamientos de alcance, saber que lo podés con Cristo. Y también en la Biblia hay muchas historias de, por ahí, hijos que vivieron situaciones con sus padres, pero que por medio de que Dios les dio una promesa pudieron transformar naciones, pudieron llegar a lugares de privilegio y eso puede pasar con tu vida porque no hay límite que Dios no pueda romper y hacer que vos cumplas todo lo que está dentro de su voluntad, como hablaba la palabra, que es buena, agradable y perfecta. Así que si estás conectado en YouTube y llegaste hasta el final de este podcast, te vamos a animar a que nos escribas: hoy me determino a romper mi molde, ¿o no? Me encantaría leerlo. Qué lindo sería que puedas compartir con nosotros qué cosas quisieras romper. Así que esperamos tu comentario, esperamos que puedas escuchar este podcast, compartíselo a alguien que necesite escuchar este consejo hoy. Hoy fue, creo yo, un episodio bastante profundo. Muy profundo. Tocamos muchos temas, sé que hay muchas personas que se van a sentir identificadas y tenemos muchas cosas más para hablar, así que déjanos tu comentario que queremos leerte porque realmente nos encanta ver cómo están aceptando este podcast. Sí, ¿no? lo bueno, ¿sabes qué? Que hablamos desde vivencias también, Sí. de cosas que nos pasaron a nosotros y que pudimos tener esa claridad de decir, bueno, esto no lo acepto para mi vida, esto que me pasó en tal situación o en tal edad, hoy no lo quiero para mí ni para mi familia, y saber que tenemos esa capacidad de poder transformar todo aquello que en algún momento para nosotros o fue doloroso, o fue cosas que no aceptamos, o cosas que no nos gustaron, o cosas que nos hizo daño. Así que creo que también tiene que ver con eso, ¿no? De que hablamos desde la realidad de lo que nos pasa. Por eso siempre decimos, estos temas son actuales, ¿no? Lo que a vos te puede estar pasando, tal vez escuchando este podcast por primera vez y decir, mira, algo que me está pasando a mí. Y bueno, queremos simplemente poder darte un consejo y ayudarte, ¿no? Así como en algún momento nosotros también nos pudieron ayudar y ser libres de las cosas que vivimos. Así que te mandamos un abrazo enorme y nos vemos la próxima semana en el próximo episodio de este podcast Auténticas.